Hola, muy buenas. Soy Alejandro Merino y voy a hablar sobre el epicureísmo y los cínicos. En este índice os tengo redactados punto por punto todos los temas sobre los que voy a hablar durante el vídeo. Pero antes de explicar ambas filosofías es importante ubicarlas en el marco de tiempo que las corresponde. A finales del siglo IV a.C., las ciudades-estado como Atenas ya no tenían tanta importancia, pues Alejandro Magno había conquistado tierras desde Grecia y el norte de África hasta la India, pasando por Próximo y Medio Oriente. El cambio en la vida política y social fue brutal y generó muchísima incertidumbre. Se dejaron de lado muchas costumbres y tradiciones que se venían haciendo. Por eso, en la época helenística, la época del imperio de Alejandro Magno, la filosofía se fundió con la autoayuda y estaba enfocada a mostrar un método de vida práctico para que la gente común tuviese una guía que seguir. El epicureísmo es la filosofía de Epicuro de Samos. Epicuro nació en Samos, aunque vivió en Atenas, donde tenía su propia escuela. Allí mantenía reuniones y charlas con todo tipo de personas sin importar su condición social, ya fuesen pobres o ricos, o hombres y mujeres. Defendía que para ser feliz hay que preocuparse de uno mismo y perseguir lo que a uno le hace feliz. Para ello es necesario encontrar lo que te da placer y realizarlo. Para evitar el sufrimiento, que es lo que nos quita la sensación de estar bien, Epicuro mantiene que hay que hacer lo que nos produzca satisfacción, aquello que cuando lo estemos haciendo seamos felices. Epicuro también era partidario de alejarse de la vida pública y por tanto de la vida política. Para dar ejemplo de ello, su residencia se encontraba a las afueras de Atenas. Se llamaba el Jardín de Epicuro. Epicuro explica la diferencia entre dos tipos de placeres, los sensuales y los intelectuales. Los placeres sensuales son los que satisfacen a nuestro cuerpo, en un momento determinado. Están bien por sí solos, pero Epicuro dice que no dan la felicidad continua, ya que son muy intensos pero desaparecen enseguida por su carácter efímero. Sin embargo, los placeres intelectuales que satisfacen a nuestra mente son los más valorados. Actividades como estudiar y leer para ampliar el conocimiento y tener amigos con los que conversar sobre ese conocimiento son las actividades más placenteras y enriquecedoras posibles. Epicuro dice que hay que usar la razón para elegir y saciar un deseo, y así podremos disfrutarlo realmente. De igual forma, hay que ser prudente y cauto para rechazar placeres que nos harían disfrutar, pero que en un momento dado nos podrían hacer daño. Otra forma de dividir los placeres de Epicuro es según su naturalidad y el grado de necesidad. De tal forma, establece una diferencia entre placeres naturales y necesarios, naturales y no necesarios, y no naturales y no necesarios. Los primeros son las necesidades físicas básicas: alimentarse, dormir, beber, tener un abrigo con el que guardar tu calor, etc. Después vienen los placeres naturales y no necesarios, que son placeres en los que se puede pensar y por tanto son actividades que se pueden realizar, pero debemos actuar con moderación para que no se vuelvan en contra de uno mismo. Epicuro mantiene que hay que ser prudente para no caer en adicciones. Y por último están los placeres no naturales y no necesarios, que son los que no necesitamos para nada y hay que evitarlos totalmente. Un ejemplo de estos placeres podrían ser preceptos como el lujo y el honor, que los epicúreos rechazaban por completo. Para Epicuro, una vida simple, sin excesos, donde se intenta evitar los problemas, manteniendo una actitud que te permita darte cuenta de los pequeños placeres y disfrutarlos, es la vida perfecta, una vida feliz. Pues dice que de qué sirve el conocimiento si no te ayuda a ser más feliz. Epicuro también da una respuesta a las preocupaciones más comunes de su época. Los llama los 4 remedios. El miedo a la muerte. Dice que no hay que tener miedo al momento de tu muerte porque no sabemos cuándo va a ser.
Y no sabemos con exactitud qué pasa cuando morimos. Pero una cosa está clara: la muerte es el final de todas las preocupaciones posibles y por ello acarrea la felicidad. El miedo a Dios. Epicuro dice que no hay que preocuparse por los dioses, pues no tenemos evidencias de que existan realmente, y si existen, lo más probable es que estén dormidos porque no se manifiestan, así que no les interesamos para nada. El miedo al dolor. No tenemos que preocuparnos por el dolor, pues el dolor que nos pueda causar un golpe o un accidente es completamente inesperado y no lo podemos evitar. Y de igual forma, una enfermedad no la tenemos que tener miedo porque podemos acostumbrarnos a ellas y aprender a vivir con dicha enfermedad. Y el último miedo es el miedo a no saber vivir bien. Y Epicuro defiende que hay que ser conformista. Debemos aprender a no esperar lo que no podamos tener para conformarnos con menos y ser más felices. A continuación vamos a hablar sobre los cínicos. La palabra cínicos proviene de la palabra griega kínikos, que significa como un perro. Esta palabra la usaba la gente común para referirse a ellos, ya que vivían prácticamente como perros. Comían, hacían sus necesidades y dormían en la calle, a la vista de cualquiera y sin ninguna vergüenza. La escuela de los cínicos comenzó gracias a Antístenes, un discípulo de Sócrates, que estudió junto con Platón. Antístenes interpretó de las enseñanzas de Sócrates que la riqueza y la opinión de los demás no eran importantes. Según los cínicos, las reglas, modales y expectativas del complejo mundo social son creaciones del ser humano que nos esclavizan en vez de hacernos libres. Por ello, la libertad para los cínicos se consigue siguiendo los instintos naturales y no las convenciones o costumbres creadas por el humano. Los cínicos evitaban todo lo que ellos llamaban innecesario. Lo social, es decir, vivir sin ninguna ley y fuera de la vida política, y lo material. No tenían ninguna pertenencia. Vivían al margen de todas las convicciones morales y preceptos o principios éticos. Los cínicos valoraban mucho la virtud de la autosuficiencia, en griego autarkeia. Ellos no querían ganar dinero, ni poseer propiedades, pues no querían ser dependientes de otros. Los cínicos se limitaban a utilizar lo básico para sobrevivir. Es el ejemplo de Diógenes de Sinope, uno de los más famosos cínicos, que utilizaba una ánfora, que podemos ver en la imagen, como casa. Para mantener la autosuficiencia del alma, igual que un deportista hace deporte para cuidar su cuerpo, el cínico tenía que probar su ecuanimidad ante los insultos y opiniones de los demás mientras actuaba de acuerdo a sus convicciones. Por ejemplo, cuando comía en medio del mercado o se masturbaban en público. Estos ejercicios para reforzar su independencia y autodeterminación se denominan asquesis. Es importante también que un cínico fuese claro y sincero al hablar, ya que ellos valoraban la virtud de la parresia, es decir, la franqueza en el habla. Debían decir lo que pensaban, sin importar las consecuencias que pueda traer o si podían molestar a alguien con sus palabras. Un dato interesante acerca de Diógenes, maestro cínico, es que no se identificaba como ciudadano ateniense, sino como un cosmopolita. Utilizaba este término para expresar que él era un ciudadano del mundo entero, de la naturaleza, distinguiéndose de la creación artificial de cualquier sociedad para mostrar su unión con la physis. Diógenes tenía como máxima el vivir de acuerdo con la naturaleza y llevar a la práctica los valores ya mencionados que predicaba, para dar un ejemplo real de su filosofía. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar.